Dentro de los métodos para factorizar polinomios podemos encontrar los que son los de reconocer la igualdad notable o identidad notable. En ella, si nosotros reconocemos una diferencia de cuadrados, un trinomio cuadrado perfecto, una suma o diferencia de cubos, un trinomio de segundo grado o un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, o un trinomio de cuarto grado con exponentes pares, nosotros podemos rápidamente convertir ese desarrollo en una factorización. Comencemos explicando la diferencia de cuadrados. En este caso sabemos que una diferencia de cuadrados es igual a la suma por diferencia o lo que es lo mismo al producto de dos binomios conjugados. Es por ello que cuando veamos un ejemplo en el que identifiquemos claramente una diferencia de cuadrados, buscamos las bases de esos cuadrados y conformamos los dos binomios conjugados, como en el ejemplo. Las bases de las potencias son x y 2, por lo tanto los dos binomios son x más 2 y x menos 2. Una vez que tenemos los factores, es posible también hallar las respectivas raíces. Otro ejemplo, aquí visualizamos que las bases serían x cuadrado y 9, los dos binomios entonces serían x cuadrado más 9 y x cuadrado menos 9. Pero x cuadrado menos 9 a su vez es una diferencia de cuadrados, lo que cabría descomponer también en factores. Este también me quedaría x más 3 por x menos 3 por x cuadrado más 9, porque esta suma de cuadrados no se puede descomponer, es lo que llamamos un polinomio irreducible. En este caso, las únicas raíces asociadas en esta descomposición de factores son x igual a menos 3 y x igual a 3. Si quisiera hablar con un poquito de más profundidad, este polinomio de grado 4 tiene dos raíces reales y dos raíces imaginarias. Las dos raíces imaginarias son las que se pudieran generar del polinomio irreducible x cuadrado más 9. En un tercer ejemplo tenemos la expresión polinómica 9x cuadrado y 6 menos 25x cuadrado. Es una diferencia, son dos términos y los dos términos están al cuadrado. ¿Cuál es la base de cada uno de ellos? Del primero es 3xy al cubo y del segundo sería 5z cuadrado. De manera que los binomios serían 3xy cubo más 5z cuadrado por 3xy cubo menos 5z cuadrado. Otra identidad notable que si la reconocemos inmediatamente podemos factorizar es el trinomio cuadrado perfecto, que sabemos que es igual a un binomio al cuadrado. En los ejemplos pudiéramos detallar claramente cuál es cada uno de ellos. Tenemos un trinomio, están sumando todos los términos, reconocemos los dos términos al cuadrado, el término central es el doble producto de las dos bases, por lo tanto, el binomio sería 3 más x elevado al cuadrado. De ese binomio sabemos, como está elevado al cuadrado, tenemos una raíz doble con un único valor menos 3. En este segundo ejemplo tenemos un trinomio que tenemos con un signo negativo, por lo tanto proviene de una diferencia. Reconocemos los dos términos al cuadrado, que son x y 144. Esas dos bases serían x y 12, el término central sería exactamente x por 12 por 2, entonces el binomio sería x menos 12 elevado al cuadrado. La raíz asociada a esta expresión sería x igual a 12. Son raíces dobles en ambos casos.
porque el trinomio cuadrado perfecto da como resultado raíces dobles. Ahora veamos la suma o diferencia de cubos. En el caso de la suma o diferencia de cubos, reconocemos que una suma de cubos es igual a la suma de las bases de los cubos, ahora llamada términos, por el trinomio formado por el primer término al cuadrado menos el producto de los dos términos más el segundo término al cuadrado. Si fuera una diferencia, sería una diferencia de cubos es igual a la diferencia de las bases de los cubos por el trinomio formado por el primer término al cuadrado más el producto de los dos términos más el segundo término al cuadrado. Lo resume la expresión que tenemos en la parte central. Veamos cómo sería un ejemplo numérico. Tenemos dos términos y visualizamos en ellos que son cubos perfectos. Me explico. X cubo es cubo de X, 27 es cubo de 3. Entonces, reconociendo las dos bases, la factorización sería la suma de las bases, X más 3, por el trinomio formado por el primero al cuadrado, X al cuadrado, menos el producto de las dos bases, 3X, más el segundo término, 3 al cuadrado. En esta factorización solamente cabe una sola raíz, que es la que proviene del binomio. La raíz en este caso sería menos 3. Del trinomio no viene ninguna raíz porque este trinomio es un polinomio irreducible. En este ejemplo tenemos una diferencia. Hay que analizar cada uno de los dos términos para visualizar qué es. Si reconozco que 64 es el cubo de 4, A cubo es el cubo de A, B a la 9 es el cubo de B al cubo y 125 es el cubo de 5, puedo reconocer las bases. Las bases entonces serían 4AB cubo y 5. Entonces su factorización sería esa diferencia de las bases por el trinomio formado por ese primer término al cuadrado que sería 16 a cuadrado B6, el producto de las dos bases que sería 5 por 4, 20 AB cubo, más el cuadrado de ese segundo término que es 25. Esa sería la factorización. Si en este polinomio decimos que tiene una variable y la variable predominante es A, nosotros pudiéramos hallar la raíz o el valor de A para lo cual este polinomio se pudiera anular. En este caso, pues simplemente ese binomio despejamos A y me quedaría que A es igual a 5 entre 4B cubo. Si A toma este valor, este polinomio queda totalmente anulado. Por eso se le llama raíz de ese polinomio. Además de los métodos anteriores, reconociendo igualdades notables, existen otros dos, como son el trinomio de segundo grado o trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Este se puede factorizar o resolviendo una ecuación o se puede factorizar sin resolver la ecuación. Como este procedimiento nos lleva un poquito más de detalle, dejaremos para otro video el explicar. Igual que el trinomio de cuarto grado con exponentes pares. Los invito entonces a ver el video siguiente a este para que puedan ver cómo se resuelve.